El asunto también sucede cuando nos dan mensajes como muy generalizados. Okay. Y alguien le dice a usted, yo he visto tus cargas, dice el Señor que Él ha visto tus cargas y tus problemas, y dice el Señor que hará eso. Es muy general porque ¿quién No tiene cargas. no tiene cargas? Exacto. O que digan así en la congregación, aquí hay un hermano que ha pasado por dificultades. ¿Quién no pasa dificultades? ¿Quién no pasa tribulaciones? Y dice el Señor que lo va a ayudar. ¿A quién no le ha dicho el Señor? Si aquí está en su palabra. Ya. O sea, están dando algo que pues, ya está dicho. Por seguro va a haber alguien. Pero cuando viene de Dios, ese predicador, ese hombre o mujer, va a ir específicamente con usted. Y le va a dar a conocer hechos que solamente usted conoce. Exacto. Y le va a dar directrices. Y usted va a saber que es de Dios. Porque está mencionando asuntos que nadie más sabe. No le queda a uno duda de que... reconocer que es claro, Dios. Exacto. pero son generalidades. Uno sabe discernir. Sí. Aprende a discernir. ¿Pero por qué? Porque conoce la palabra y conoce la voz de Dios. Exacto. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a una segunda parte de Gente de Iglesia Podcast, un segundo episodio de esta nueva temporada con mi hermano y mi buen amigo, el maestro y pastor Rodolfo Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hermano Stanley. Es una bendición poder compartir este tiempo nuevamente con usted. Aquí estamos. No, gracias. Casi preparados. Gracias, pastor. La verdad que el primer episodio que grabé, bueno, no fue el primer, pero digamos el segundo episodio, pero el primero de esta temporada me pareció bastante interesante, donde hablamos sobre si verdaderamente Dios sigue hablando y tocamos temas sobre cómo Dios ha venido hablando a lo largo de la historia, lo cual me pareció bastante interesante y digno de que hagamos una segunda parte. Y quién quita, ¿verdad? Si no hagamos otra tercera parte de este tema, porque hay mucho de qué hablar, hermano. Hay mucho de qué hablar y sobre todo este tema es bastante interesante porque nos toca vivirlo en este tiempo también, ¿verdad? Claro. Y es que la constante es que Dios siempre quiere hablar con el hombre, de cualquier manera. El asunto es saber cuándo Dios está hablando, Amén. Sí, en el primer episodio hablamos sobre eso, si seguirá Dios hablando en este tiempo. Ahora, este episodio llevará la misma temática, solo que vamos a distinguirlo entre cuándo es que Dios está hablando, ¿verdad? Entonces, en el primer episodio, como lo decía al principio, estuvimos tocando el tema sobre cómo Dios se ha comunicado a lo largo de la historia con diferentes hombres, ¿verdad? La forma de cómo Dios se ha comunicado en el tiempo de Jesús, en el libro de los Hechos, y ahora cómo Dios sigue comunicándose en este tiempo. Sí, algo más que quisiera agregar para pasar a... No, creo ¿No? que... Sí, bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles es esta. Dando por sentado de que, como lo decía anteriormente, que Dios ha hablado a lo largo de la historia y que sigue hablando, ¿cómo saber si es Dios quien me está hablando o es algo producto de mi imaginación? No sé si me explico. Sí. Bueno, en primer lugar tenemos ya una revelación general que es la palabra del Señor. Exacto. Y a eso le llamamos que es el logos de Dios, es la palabra escrita, la palabra revelada. Pero hay una palabra específica que viene para el creyente, para el Hijo de Dios, en algún momento, y a esto es lo que se conoce como una palabra rema. Rema, ok. Que puede ser algo que está escrito, pero en algún momento cobra vida, y es algo específico para uno. Y entonces, creo que eso es un punto de partida. En primer lugar, vamos a saber que Dios nos está hablando, porque más adelante lo vemos, debe tener fundamento en lo que ya está escrito. Okay. Dios no se va a contradecir, Dios no va a decir algo equivocado, tiene que estar dentro del marco de lo que ya Dios ha revelado.
Pero aquí también es importante saber que es necesario aprender a conocer la voz de Dios para hacer la decisión correcta. Okay. Saber que no es de nuestra imaginación, sino... Creo que el creyente debe tener como una disciplina espiritual. Okay. El educarse, el buscar al Señor para aprender a escuchar su voz, porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí estamos hablando de comunión. Dios está interesado en tener comunión con el hombre. En esa comunión Dios está hablando. Y luego también hay un versículo que en cierta ocasión fue algo muy personal y se quedó ahí bien firme en mi corazón hace muchos años, y está en el Salmo 25, versículo 14, que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En ese caso, cuando habla de su pacto, está hablando de su trato, sus planes, sus propósitos, sus intenciones, sus deseos. Pero Dios está interesado en hablar, pero para eso debe haber comunión íntima. Exacto, eso es lo que decía usted, me pareció bastante importante ese versículo. La comunión íntima de Jehová está con los que le temen, con los ¿no? que le temen. Y a ellos les revela sus planes, algo así lo que usted mencionaba. Sí. O sea, ahí podemos entender cómo nosotros podemos saber muy bien cuando Dios está hablando y cómo podemos lograr escuchar o percibir la voz de Dios en cierto sentido. Yo también tengo entendido también de que es cuando conocemos también la Escritura, ¿no? Exacto. Eso le iba a mencionar, porque tener comunión con Dios es no solamente aprender a escuchar lo que Dios está diciendo, pero también aprender nosotros a hablar con Dios. Y aquí tiene que ver la oración. Por eso no debemos tomar la oración como un talismán, como un amuleto. En eso hemos caído cuando estamos diciendo que la oración es poderosa y que no debe faltar la oración, y le atribuimos un cierto poder a la oración por sí. Pero la oración no debe ser considerada como un amuleto, como un recurso de emergencia, sino debe ser tomada en cuenta por nosotros como un tiempo para hablar con Dios. Así como en este caso estamos conversando. De eso se trata la oración, de hablar con Dios, de abrir nuestro corazón, de exponerle nuestros temores, nuestras necesidades, y sobre todas las cosas necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Llama la atención que en la Escritura no dice Dios que debemos pedirle cosas materiales. Jesús dijo claramente que esas cosas materiales, eso era lo que pedían los gentiles. Exacto. Pero nosotros debemos buscar primeramente su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Entonces no se trata de buscar añadiduras, se trata de buscar su reino y su justicia. Y para eso necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría, Pablo también lo llama inteligencia espiritual. Entonces pedirle a Dios sabiduría, porque de esa manera podremos hasta saber qué vamos a pedir o cómo vamos a hablar con Dios. Entonces, si nosotros aprendemos a hablar con Dios, primeramente, pero luego también tomamos en cuenta su palabra escrita, entonces no solamente estamos hablando con Dios, pero estamos dejando que Dios hable con nosotros. Es una disciplina espiritual en la que necesitamos educarnos. Exacto. Porque si conocemos nuestro corazón también, para cuando oramos, abrimos nuestro corazón, nos damos cuenta bien quiénes somos. Podremos saber muy bien hasta si lo que estamos pidiendo está en el corazón de Dios. Y si conocemos la palabra del Señor, sabremos también
Si es correcto, lo estamos pidiendo al Señor. Yeah. ¿Verdad? Entonces, para hacer la distinción clara y saber que es Dios el que nos está hablando o nuestra imaginación, necesitamos conocer su palabra, leer la Biblia. Yeah. Porque es que Y de esa tomar tiempo forma, para orar. exacto, de esa forma nosotros vamos a poder discernir verdaderamente si Sí. si es Dios o es algo que, o sea, si es algo que se alinea con lo que la Escritura dice. Porque de repente hay personas que de repente sueñan algo o sienten que vino algo a su mente y dicen, Dios me dijo que hiciera esto, y curiosamente lo que se supone que Dios les dijo es algo que contradice todo el texto bíblico. Entonces es por eso que creo que es bastante bueno resaltar eso, ¿no? De la Escritura, ir de acuerdo a la Escritura, a la oración, y eso nos ayudará a tener una cosmovisión bien sana de lo que es. Sí, la comunión íntima requiere que nos acerquemos a Dios pues con un corazón contrito y humillado. Yeah. Hablar con Dios, saber que Él es santo y estar agradecidos porque acercarnos confiadamente delante de su trono es un gran privilegio. Sí. Pero dice que es delante de su trono de gracia. Es un favor inmerecido. Entonces, solo el hecho de poder orar, de poder hablar con Dios, ya se convierte en un privilegio. Tremendo. Entonces, tiene que ser una práctica que implica solemnidad, no religiosidad, sino solemnidad, implica reverencia y definitivamente, pues, honestidad. Hablar con Dios. Tremendo. Pastor, una vez ya conociendo la Escritura, teniendo cierta cercanía con la Escritura, una relación bastante cercana con el texto bíblico, quiero hacer pasar a la segunda pregunta. ¿Qué pasa si Dios, aún así, yo entendiendo y conociendo la Escritura, me está diciendo algo que parece no tener sentido? ¿Cómo lidio con esto? La primera pregunta que planteó sería el punto de partida para esta otra. Exacto. Porque si conocemos, si nos educamos y aprendemos a distinguir la voz de Dios y podemos saber cuando Dios está hablando, va a haber algún momento en el que a lo mejor Dios va a pedir que hagamos algo que no tiene sentido. Pero como conocemos la voz de Dios, sabremos que Él tiene la razón. Exacto. Y no nos queda más que aceptar y hacerlo. En lo personal, la vez pasada hablábamos y compartimos esto. Mi esposa estaba haciendo una lista de hermanos para llamarlos y pedir que oraran por nosotros, que oraran por mí, por la cuestión que estábamos pasando. Y eso fue de madrugada, muy de madrugada. Y el Señor le dijo que rompiera esa lista. O sea, hacer la lista era una buena intención, era algo bueno, no era pecado, era algo necesario. Mi esposa lo consideró necesario. Pero ella escuchó cuando el Señor le dijo que rompiera esa lista, que no llamara a nadie. Pero también le dio la razón. Le dijo, porque yo quiero revelarme como el amigo perfecto. Tremendo. Y entonces mi esposa entendió que era el Señor y supo que el Señor estaba dirigiendo todo. Entonces, contra su deseo por mi bienestar, rompió esa lista y no llamó a nadie. Y al principio, eso es un ejemplo bastante bueno, interesante. Sí. Y el Señor siguió trabajando. Pero en la palabra del Señor, y viene esto, que va a depender de qué tanto nosotros conocemos cuando Dios está hablando, porque en el libro de Ezequiel hay por lo menos unas 9 directrices que Dios le da a Ezequiel acerca de lo que él tiene que hacer. El pueblo está pasando por una situación de idolatría, están perdidos, y Dios está tratando con el pueblo de Israel, con la nación. Y entonces, de las directrices que le da, hay 2 que me parecen a mí completamente
humanamente sin sentido. Ok. Solo que Ezequiel sabía cuando Dios estaba hablando. La primera es una directriz que yo diría como hasta asquerosa. Ok. Porque, y esto está en Ezequiel 4:12. Uh-huh. Ezequiel tiene que dramatizar cómo va a ser el sitio contra Jerusalén. Uh-huh. Y entre todas las cosas, le dice en Ezequiel 4:12, comerás pan de cebada cocida en excremento humano. Wow. Eso sí, está tremendo. Ezequiel está escuchando a Dios. Y como está escuchando a Dios y escucha esta directriz, le parece demasiado para él y le dice, yo no podría hacer eso, no lo hago. Y en nuestra mente pues no cabe eso. Uh-huh. Y entonces Dios le dice, y eso es lo interesante de poder hablar con Dios, porque no suena a desobediencia, solamente suena a confianza. Uh-huh. Para decirle a Dios que no le parece justo eso. Y Dios le dice, está bien, entonces la vas a cocer en excremento de reses. El excremento no cambia. O sea, de todo por siempre va a ser excremento. Sí, cambia la fuente. Oh, sí, sí. Y ese que lo hace. La segunda petición la segunda dirección es una dirección o directriz inhumana. Y eso está en Ezequiel 24. Le dice Dios a Ezequiel, voy a quitarte el deleite de tus ojos, la esposa. Wow. Pero no debes llorar. Cuando Dios le dice, voy a quitarte el deleite de tus ojos, quiere decir que la esposa de Ezequiel era una mujer hermosa. Uh-huh. Y ahora lo va a dejar sin ella. Es su profeta, es su siervo. Nosotros diríamos, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero cuando entendemos que es Dios el que está hablando, no importa el por qué yo. Y aunque la directriz sea lo más contrario a nuestros intereses, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, uh-huh, entendemos que Dios es el que está hablando. No tiene sentido, pero si Dios lo dice por algo. Ha tocado un tema bastante bien interesante, hermano. Y hay otro caso, uh-huh, que es el de Oseas. Le iba a mencionar eso ahorita, pero Oseas es el hombre de Dios, es el profeta. Exacto. Y Dios le dice a Oseas, ve y toma a una mujer adúltera, amada por su marido. Oseas pudo haber dicho, pero yo soy profeta, la ley mosaica, etcétera, mi dignidad de varón, de esposo, de padre, de lo que fuera, está de por medio. Y no encontramos ahí ningún argumento de Oseas cuestionando a Dios. Solamente lo hace. Tremendo. Perdón. Entonces Oseas entiende el pensamiento de Dios, porque Israel ha caído en idolatría espiritual, en adulterio espiritual. Y Dios le quiere mostrar al pueblo que aun cuando el pueblo está viviendo en adulterio espiritual, Dios sigue amando a su pueblo. Wow. Y Dios va a poner a Oseas en el foco de atención del pueblo. Porque si es el profeta, todo el pueblo estaba pendiente de lo que él podía decir. Uh-huh. Pero ahora se van a dar cuenta que Oseas va a tomar como mujer a una mujer adúltera, fornicaria. Entonces, uh-huh, Oseas entiende que Dios lo está usando para atraer la atención hacia él. Uh-huh. Eso está en el capítulo 3. Wow. Oseas entiende eso. Y va y toma una mujer. Cuando ya tiene toda la atención del pueblo sobre él, entonces Oseas comienza a dar el mensaje y comienza a decirles algo parecido a esto. Lo que a mí me está pasando, lo que yo estoy haciendo, es lo que Jehová, Dios de Israel, está haciendo con toda la nación. Wow. Han adulterado, pero Dios los sigue amando. Entonces, son 3 casos. Uh-huh. Podríamos encontrar más. Jeremías es otro. Y Dios sí le pide que no tome mujer. Uh-huh.
Wow. Y es tremendo porque hay veces que Dios nos pide cosas que como decía la pregunta, o sea, no parece tener sentido. O sea, cosas que en realidad en otra parte de la Escritura nos manda de que el hombre dejará a su mujer y todo eso. Y de repente vemos que a nosotros nos da órdenes específicas. Y creo también muchas veces es de acuerdo al propósito que el Señor tiene para con nosotros. Si nos damos cuenta, sobre todas las cosas prevalece el propósito de Dios, el plan de Dios, Exacto. La soberanía de Dios, y todo lo que Dios hace es perfecto, justo, sí, bueno, santo, recto, aunque sus procedimientos sean contrarios a nuestros intereses. Pero en el caso de Ezequiel y Oseas que hemos mencionado, ellos conocían la voz de Dios. Entonces, si conocemos la voz de Dios muy bien, sabremos que lo que está pidiendo no va a ser de acuerdo a nuestros intereses, pero si Dios lo dice, Él tiene toda la razón y vamos a obedecer. Y no nos va a pesar porque ya sabremos que el resultado va a ser muy bueno. Tremendo. Me gustó lo que dijo sobre el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Siempre. Y de acuerdo al propósito que el Señor tenga para con nosotros, así son las cosas que muchas veces nos va a exigir o nos va a limitar muchas veces. Y muchas cosas de esas cosas no es que sean malas, sino que no se van a alinear a nuestro propósito o van a de cierta forma a desviarnos del propósito. Pero como sabemos que Dios es el que ha hablado, y hermano, esto lo vemos en Cristo Jesús. Recordémonos que Cristo Jesús es la unión de todas las cosas, de todos los planes, de toda la revelación, de toda la escritura. Sí. Y Dios, dice Pablo a los romanos, no escatimó ni a su propio Hijo. Más bien dice en la carta a los hebreos que Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Entonces, enfrentó la muerte. No iba de acuerdo a lo que él deseaba, porque Jesús mismo en el huerto dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Dios le está pidiendo algo que a él no le agrada. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, no seremos los primeros a los que Dios nos pida algo que va en contra de nuestros intereses. Y tampoco Dios nos va a pedir algo que sea más grande que lo que le pidió a Cristo Jesús. Wow. Entonces lo que nos pide a nosotros, aunque nos parezca sin sentido, es menos de lo que le pidió a su Hijo. ¿Y cómo saber, pastor, cuando no es Dios quien nos está hablando? La Biblia nos muestra que hay tres espíritus. El espíritu de Dios, el espíritu humano y por supuesto el espíritu del enemigo, del adversario. Sí. En primera instancia, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, claro, si tenemos comunión con Dios, hemos venido a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos va a guiar a toda verdad. No hay equivocación, no hay error. Y en cuanto al espíritu humano, ese va a buscar solamente lo que le conviene, lo que le interesa. Entonces, si lo que estamos escuchando, lo que estamos percibiendo, lo que estamos entendiendo es de acuerdo a nuestros intereses, no tendríamos que echarle la culpa al diablo. El asunto está en nosotros. Y nosotros mismos podremos saber que es de acuerdo a lo que nosotros queremos. A lo mejor nuestra gloria, nuestra satisfacción personal, nuestros intereses, etcétera. Y luego el espíritu de Satanás, que vendrá con la intención de apartarnos completamente de Dios. Entonces, volvemos
al principio. Si conocemos la voz de Dios, muy bien, podremos identificar la voz nuestra y la voz del adversario. Exacto. Y sabremos quién está hablando, y entonces sabremos qué hacer, qué decidir. Sí. Entonces, ¿qué filtros nosotros podemos poner para discernir correctamente la voz de Dios? Tenemos que volver, nuevamente, como mencionaba al principio, ¿verdad? Sí. Tenemos que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser el primer filtro. Exacto. Indubitable. Entonces, si lo que estamos escuchando, que viene de Dios, está dentro del marco de las Escrituras, vamos por buen camino. Sabremos que es Dios el que está hablando. Y entenderemos que Dios tiene un propósito bueno, y la misma Escritura dice que Él tiene planes de bienestar para su pueblo, para nosotros, pensamientos de bien, para darnos el fin que esperamos. De igual manera, como nosotros deseamos que todo termine bien, Dios desea y ya ha establecido que todo termine bien, y nos damos cuenta en la Escritura cómo todas las cosas se descomponen en el capítulo 3 de Génesis. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 21 y 22, todo termina bien. Entonces, Dios desea guiarnos para que todo termine bien. Vamos a tener la palabra como fundamento, nos vamos a guiar por ella, y en este caso cuenta lo que dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, definitivamente la palabra de Dios va a ser el primer filtro. Filtro número 1. Sí. Y el filtro número 2 va a ser nuestra comunión con Dios. Exacto. El saber escuchar que Dios está hablando. Sí, me parece bastante interesante todo esto, que como filtro número 1, pues es la profecía escrita, ¿no? Que es la escritura, el texto bíblico. De esa forma nosotros vamos a estar de cierta forma seguros de que es Dios quien nos está hablando, y no es algo producto de nuestra imaginación, o no es la voz del enemigo quien está tratando de engañarnos, porque hemos visto a lo largo de la historia, vemos el caso de Jesús cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Que Satanás le habló y le citó aparentemente pasajes bíblicos. Sí. Y muchas veces nosotros, si no conocemos la Escritura, vamos a creer que realmente es Dios, porque de repente en el sueño se nos cita parte de la Escritura, pero quizás no la conocemos, y esa parte de la Escritura que se nos cita quizás no está del todo correcta, o no está bien dicha, y es ahí donde muchas veces caemos en confusión. Sí, ahí se ajusta lo que mencionamos muchas veces cuando se trata de la interpretación de la Escritura, que todo texto sacado de contexto forma un pretexto. Entonces, debemos tomar en cuenta toda la palabra de Dios. Exacto. No de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino qué es lo que Dios quiere hacer. Y si algo viene a nuestra mente para hacer, que Dios nos está hablando, creo que lo primero que va a haber que cuando Dios nos está hablando, es que tenemos abundancia de paz. Eso sí es importante, que la voz que nos está hablando, nos está dirigiendo para hacer algo, al mismo tiempo que nos está dando una directriz, nos va a dar paz. Sí. Cuando no es Dios el que está hablando, crea en nosotros inquietud, incertidumbre. Entonces, creo que aquí volvemos al punto acerca de los filtros, ¿verdad? Porque nunca lo que Dios diga va a producirnos confusión.
Wow. Nunca lo que Dios diga va a producirnos inquietud. Todo lo que Dios diga va a ser confirmado a través de la paz. Wow, tremendo. Dice también en la carta de los Filipenses que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces, definitivamente, cuando escuchamos y leemos lo que dice Salmo 23, que Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice que nos pastoreará en lugares de reposo, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, esa guianza va a producir en nosotros paz abundante. Pero si nos inquieta, nos turba, nos causa aprehensión, todo lo que nos cause, no va a ser de Dios. Wow. Tremendo. Ok, pastor, al afirmar de que Dios sigue hablando todavía en estos tiempos, solemos correr el riesgo de caer en los engaños de los falsos maestros. ¿Cómo lidiamos con esto? Volvemos a lo mismo. Tenemos que conocer la Escritura y necesitamos tener la guianza del Espíritu de Dios. Nos va a guiar a toda verdad. Pero también es bueno pensar en preguntar. No es pecado poner en duda el mensaje que escuchamos. Y cuando escuchamos un maestro o un predicador, el mensaje es para edificar a la iglesia, para revelar a Cristo, o el mensaje es para gloria personal. Wow. Y eso lo sabremos. Sencillamente lo vamos a saber. Yeah. O sea, si conocemos la voz del buen pastor, vamos a diferenciar muy bien las otras voces. Sí, muy cierto. ¿Proclaman y buscan la gloria de Dios o proclaman y buscan la gloria personal? Wow. ¿Anuncian o proclaman sus propias revelaciones o están proclamando la revelación que ya está hecha? Porque Pablo mismo dice que el mensaje que tenemos es el mensaje de reconciliación. Principalmente es el mensaje de reconciliación. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Correcto. El mensaje para el hombre no es un mensaje de autorrealización, de autoconocimiento. El mensaje para los hombres es un mensaje para arrepentimiento y la búsqueda del perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Básicamente. Todo lo demás debe ser analizado de acuerdo a la Escritura. Porque Pablo le dice Pedro escribe y dice que hemos sido llamados a proclamar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, el que estamos escuchando nos está dando a conocer las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, o nos está dando a conocer sus propias virtudes. Ahí Entonces, ¿qué tanto conocemos? ¿Qué tanto vamos a conocer de Dios por medio del mensaje que estamos escuchando? Wow. Y en la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda carta, habla acerca de los falsos apóstoles. Okay. Dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, o sea, no debe sorprender, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Wow. Necesitamos entonces la guianza del Señor. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Exacto. Cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. Entonces,
También Pablo se los había dicho en la primera carta a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo necesitamos conocer a Cristo. Exacto. Quería compartir una experiencia, bueno, fue un sueño que tuve hace ya un par de años con respecto a este punto. Y me dio mucha luz a mí, hasta el día de hoy lo recuerdo y fue una gran lección, que estoy seguro que fue un sueño de Dios por el mensaje que me dejó. Recuerdo que en ese sueño yo estaba acá en Estados Unidos, pero se me había encargado ir a hacer una misión a un país como el nuestro, en un lugar bastante remoto. Pero en esa ocasión solamente fui yo, mi familia no fue, mi esposa, mis hijos no fueron, solamente fui yo. No sé por qué, pero iba a hacer algo, a una misión. Y era un pueblo bastante pobre, ¿verdad? No había casas, digamos, así como las vemos acá. Había una iglesia, habían personas que estaban ahí y se congregaban. Y recuerdo que en esa iglesia yo asistí a esa iglesia y de repente estaba el ministro estaba ministrando. A la par de mí estaba una mujer, una joven. Y le recuerdo que el ministro me dijo, esa es tu esposa, esa será tu esposa. Pero yo adentro yo decía, ¿cómo puede ser eso? Yo tengo mi esposa, y yo estoy casado, yo tengo mis hijos. Y ¿cómo es que esta persona me está diciendo de que esa es mi esposa? Esto no es correcto, porque el ministro no me conoce. Y es por eso que no sabe que yo estoy casado, pero lo que está haciendo no es correcto. Y sentí en mi interior una impotencia por lo que estaba diciendo, porque estaba como tratando de manipular el asunto, hablando algo que se suponía venía de Dios, pero que realmente no era algo genuino, no era algo de Dios. De repente estoy en esa escena, estoy en el altar de una iglesia, siendo ministrado por el pastor, dándome una profecía de este tipo. Pero en ese momento paso a otra escena y me encuentro como en un lugar en la nada, podríamos decir como el cielo. Y escucho una voz que me dice, no toda profecía viene de Dios. Y eso, la verdad, me cambió todo, hermano, completamente. Y ese creo que fue el mensaje de Dios. Esa voz no la escuché que vino de una persona, simplemente no vi a nadie también, simplemente escuché que de repente estaba yo así y escuché que dijeron, no toda profecía viene de Dios. Y hasta el día de hoy recuerdo ese sueño porque me dejó una gran lección, ¿verdad? De cómo también personas comienzan a ministrar y a hablar algo que se supone que viene de Dios, pero que no es algo genuino de Dios. Claro. ¿Y por qué razón la distinción? Porque se sabe que en la palabra de Dios está establecido que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y hasta que la muerte los separe. Exacto. Y la Biblia nos da todas las regulaciones para el matrimonio. Entonces, esto está fuera del mensaje bíblico. El asunto también sucede cuando nos dan mensajes como muy generalizados. Y alguien le dice a usted, yo he visto tus cargas, dice el Señor que Él ha visto tus cargas y tus problemas, y dice el Señor que hará eso. Es muy general porque ¿quién no tiene cargas? No tiene cargas. Exacto. O que digan así en la congregación, aquí hay un hermano que ha pasado por dificultades. ¿Quién no pasa dificultades? ¿Quién no pasa tribulaciones? Y dice el Señor que lo va a ayudar. ¿A quién no le ha dicho el Señor? Si aquí está en su palabra. Yeah. O sea, están dando algo que pues, ya está dicho. Por seguro va a haber alguien. Pero cuando viene de Dios, ese predicador, ese hombre o mujer, va a ir específicamente con usted. Y le va a dar a conocer hechos que solamente usted conoce. Exacto. Y le va a dar directrices. Y usted va a saber que es de Dios. Porque está mencionando asuntos que nadie más sabe. No le queda a uno duda de que... reconocer que claro, es Dios. Pero son generalidades. Uno sabe discernir. Sí. Aprende a discernir.
¿Pero por qué? Porque conoce la palabra y conoce la voz de Dios. Exacto. No, bastante interesante, pastor. Y igual, que iba a agregar otra cosa que va con esto, sobre el nacimiento de nuestra primer bebé con mi esposa. Nosotros no podíamos, bueno, mi esposa no podía tener hijos, tenía muchos problemas y pasamos por casi como alrededor de 6 años sin poder tener hijos. Mi esposa le oraba al Señor y una vez le dijo, en su cumpleaños, le dijo, antes de su cumpleaños, unos 2 meses antes, le estaba como reclamando al Señor de que yo no quiero llegar a mis 30 años y sin conocer hijos. Y le dijo, por favor, como que regálame uno en mi cumpleaños o algo así. Yo casi no estaba muy al tanto. No, estamos jóvenes todavía. Después lo dejamos para después y todo. Pero mi esposa tenía esa lucha constante. Ese clamor constante con Dios. Y de repente a nuestra iglesia nos visita un pastor de Nicaragua. Ese pastor para nada nos conocía. Y eso es algo verídico. Para nada nos conocía. Toda la gente sabía de que nosotros estábamos en esa oración. Pues esa era la oración. Y la iglesia estaba orando también para que mi esposa pudiera salir embarazada. Y de repente este pastor viene. Nuestro pastor lo invita desde Nicaragua. Y viene y en la administración él nos llama. Bueno, me llama a mí y me dice que me acerca al altar. Y me dice, trae tu esposa. Y ya le dice, lo que han estado pidiendo por mucho tiempo, hoy el Señor te lo pone en tus manos. Todos se darán cuenta de lo que Dios ha hecho. Y después me dijo, Dios les entrega un bebé. Y tremendo, hermano. Estábamos con esa duda en esos días, que si estaba o no estaba. Y al día siguiente mi esposa fue a hacerse chequeos y precisamente salió que estaba embarazada. Wow. Eso... yo puedo ver la mano de Dios, puedo ver de que, o sea, Dios todavía sigue hablando. Amén. Dios sigue revelando cosas que están en lo profundo de nuestro corazón, que solamente Dios conoce. Amén. Así que, ¿no? Hay una palabra generalizada, general en la Escritura, y hay palabras específicas. Esa palabra específica del Señor la vamos a poder identificar cuando conozcamos bastante la que está escrita. Wow. Tremendo. Un gusto, pastor. Igualmente, hermano Stanley, gracias por la oportunidad y que el Señor también bendiga a todos los que van a participar viendo y escuchando este tiempo de exposición de la Escritura. Sí. Bueno, un gusto, gracias. Saludos a todos. Gracias por quedarse hasta este momento. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos en una próxima. Amén. Gracias, hermano. Claro que sí. Dios bendiga.